no pertenece a este mundo, a este sistema, no es parte de este mundo, no es parte de este mundo. No podemos compararlo con nada en esta tierra porque viene de Dios, ¿no? Y eso es lo valioso y lo importante en la vida cristiana. Amén. Eso es lo maravilloso, o sea, lo que el Señor nos ha dado no podemos compararlo con nada en esta tierra. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Ahora, podemos decir que cuando Dios nos prospera, es una forma de cómo Dios también nos bendice. Pero sobre encima de lo material que podemos obtener aquí en la tierra están las bendiciones espirituales. Cuando uno lee toda la carta, uno va encontrando, por ejemplo, temas como que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Hay otro tema que habla sobre los dones ministeriales. Hay otro tema que somos llenados con el Espíritu Santo. Hay otro tema que habla sobre la armadura de Dios. Y así uno puede ir encontrando diferentes temas que enseña la carta de los Efesios, y todo aquello es para nosotros. Es para nosotros. Es lo que el Señor nos ha dado para que podamos tener una vida cristiana de alegría, de regocijo, de victoria en Cristo Jesús. Amén. Como anoche un poquito hablábamos acerca de la actitud de Jairo, ¿no? La actitud de Jairo, ¿no? A pesar de lo que vivió y lo sufrió y lo que experimentó, en el momento cuando fue a ver a Jesús, él aprendió que debía esperar en el Señor, ¿no? Y a confiar en el Señor. Amén. Bueno, entonces el versículo 3 nos habla de aquellas bendiciones espirituales, pero a partir del versículo 4 nos comienza a hablar de un tema muy importante. Dice: según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Mire, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y ahí comienza a hablar de ciertos propósitos. El versículo 4 dice para. O sea, ¿cuál es el propósito aquí en este versículo de haber sido escogido desde antes de la fundación del mundo? Primero tenemos que entender, hermanos, que antes de que existiese el tiempo, como nosotros lo entendemos, Dios ya había determinado que pueda existir un pueblo, que pueda existir su pueblo. Según nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, está hablando de antes del principio. Cuando uno lee, por ejemplo, Génesis 1:1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al principio. Y ahí para adelante ya tenemos el tiempo como nosotros lo conocemos, ¿no? Y antes del principio ya había la eternidad. ¿Ya? Ahí, ¿y qué tiempo había ahí? Ahí no existía el trono, o sea, si ahí no había lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, enero, febrero, marzo, abril, ¿no? La 1, la 2, la 3, la 4, la 15, no había eso. Había el tiempo, el kairos, el tiempo de Dios. El tiempo que Dios determinaba que acontecieran y sucedieran las cosas. Y es el tiempo que continúa Dios usando para que sucedan y puedan acontecer las cosas en su tiempo, ¿no? Entonces, según nos escogió bien antes de la fundación del mundo, o sea, Dios ya tenía un plan para nosotros. No aparecimos por la casualidad. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no fue que en el momento se lo ocurrió. No fue que dijo, vamos a hacer que la tierra pueda producir todo tipo de plantas. No fue en el momento que se lo ocurrió.
En Dios no existe el caos, no existe el desorden, no existe la casualidad. Siempre hay propósito. Siempre hay propósito, ¿no? Y esto es muy importante que lo entendamos nosotros, Miren, voy a leerles en otra versión cómo lo dice acá. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. O sea, solamente en Cristo podemos nosotros ser parte de este gran plan que el Señor lo ha establecido. ¿Por qué? ¿Por qué en Cristo? Porque cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor, entonces en cierta manera esa acción intentó frustrar el plan de Dios. Pero Dios, que todo lo tenía preparado, ¿no? Entonces uno lee en Génesis 3:15 y anuncia lo que iba a suceder en el tiempo. Y cuando llegó el tiempo, vino Jesucristo, ¿no? Y se puso en marcha todo el plan de salvación. Entonces, Él nos escogió. O sea, Él es el que ha tomado la decisión de escogernos, de que nosotros seamos sus hijos, su pueblo, su iglesia. Él. No nosotros. Es por su amor y por su misericordia. Si no, nosotros no pudiéramos hacer nada. Porque nuestra misma naturaleza nos impide acercarnos a Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuáles son los propósitos para los cuales Él nos ha escogido? Mira lo que dice el mismo versículo 4. Para que fuésemos, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que haya un pueblo consagrado ante el Señor. Para que nuestras vidas sean consagradas al Señor. Tengamos en cuenta siempre, hermanos, que la palabra santo tiene que ver con la pertenencia, o la separación de una situación a otra situación, o de una condición a otra condición. La santidad tiene que ver en el acto que Dios ha hecho en nuestras vidas para que ya no pertenezcamos al mundo, sino que pertenezcamos a Él. De sacarnos de las tinieblas y trasladarnos a su reino. De hacer que dejemos de ser del pecado y vengamos a su gracia. Entonces, el acto de la santificación significa que hemos pasado de una condición de vida a otra condición de vida. Y significa que a partir de ese momento pertenecemos ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿qué significa todo eso? Que hemos sido llamados como un pueblo consagrado para Dios. Y la palabra consagrado tiene que ver con la dedicación. Hemos sido dedicados para Dios. Eso es maravilloso. Por eso aquí podemos entender por qué más adelante, en el versículo 13 dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué? Porque a partir de ahí somos un pueblo consagrado para Dios. Amén. Eso es interesante, ¿no? Y si uno lee, por ejemplo, en Tito, capítulo 2, versículo 14, no pierda el texto. Bueno, ahí está en la pared. Capítulo 2, Tito, versículo 14. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver desde el 13 para entenderlo, ¿ya? Desde el 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí
un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo consagrado a Dios. O sea, el Señor, desde antes de la fundación del mundo, en su plan había que existiera un pueblo que sea consagrado para Él. Y eso también lo podemos entender a partir de la experiencia de Israel. Todo lo que los sacrificios, las ofrendas que Israel tenía que presentar ante Dios, tenían que ver las fiestas judías, la Pascua, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, todas las fiestas judías, las celebraciones como guardar el sábado, todas estas celebraciones, todo lo que eran sacrificios, ofrendas, tenía un solo propósito: de que Israel sea un pueblo que sea consagrado a Dios, un pueblo santo. Y tanto así que en Levítico 19 dice que sean santos como Él es santo, igual como en 1 Pedro 1:15. Porque Pedro cita a Levítico para decir ese texto. O sea, así como a Israel se le dio todas esas normativas para que sean consagrados a Dios, para que sean santos, a nosotros también se nos ha llamado con el mismo propósito: un pueblo consagrado para Dios. Amén. Por eso es que Pablo en Romanos 12, ¿no? Vamos a leer ahí Romanos 12, 1. Dice algo bien interesante que siempre tenemos que tomar en cuenta. Dice Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra versión, la parte donde dice vuestro culto racional, dice que es la verdadera adoración. Dice: preséntense, ¿no? Ahora aquí vamos, yo me incluyo en el texto: presentemos nuestros cuerpos, o sea, nuestra vida entera, como un sacrificio. Pero no cualquier sacrificio: vivo, santo y agradable a Dios. ¿Y cómo era un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? No se podía llevar a sacrificar un animal, o a ofrecer un animal muerto. O sea, no se podía llevar un animal muerto a ofrecerlo a Dios, eso no era posible. Tenía que llevarlo vivo para que ahí mismo los sacerdotes pudieran degollarlo, hacer todo el sacrificio y ofrecerlo a Dios. Tampoco podían llevar cualquier animal que esté quebrado, enfermo, magullado. O sea, no, tenían que ser un animal que haya sido separado y no tenga defecto alguno. Le miraban todo el cuerpo, todo, miraban al animal y que no tenga defecto alguno. Eso tiene que ver con la santidad, separarlo exclusivamente para sacrificio. Y agradable era que cuando el animal que era quemado, ese aroma sea un aroma agradable para Dios. ¿Y cómo nos presentamos nosotros como a sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Pues tiene que ver con nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? Tenemos una vida que vive, que glorifica el nombre del Señor, que se sostiene en la gracia y misericordia de Dios. Estamos separados para Dios, consagramos toda nuestra vida para Dios. Tenemos un olor espiritual agradable a Dios. ¿O a qué olemos? Bueno, no se vaya o usted huele a otra cosa. Pero no estamos hablando de bañarse, no bañarse, no. ¿A qué olemos? ¿Olemos a Cristo o olemos al mundo? Es muy importante, ¿no? ¿A qué olemos? ¿Cuál es nuestro aroma hacia Dios? ¿No? Esto es importante. Entonces, hemos sido escogidos para que seamos
como un pueblo o cristianos o creyentes consagrados al Señor. Si volvemos a Efesios, dice santos y sin mancha. O sea, nada que afecte tu vida espiritual, nada que afecte tu comunión con el Señor. ¿Por qué? Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Y así como una lámpara, ¿no? Cuando se prende no se pone debajo de la mesa, se pone una parte alta para que pueda alumbrar. Así somos nosotros, así tenemos que alumbrar nosotros, para que la gente pueda glorificar a Dios, pueda glorificar al Padre. O sea, a través de nuestras vidas, a través de lo que nosotros somos, Dios tiene que ser glorificado y exaltado. Amén. Sin mancha. Es muy interesante, ¿no? ¿Cómo es nuestra vida? Entonces, aquí hay un propósito del Señor, y eso fue desde el principio. Así ha sido el principio. ¿Por qué Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza? Para que no tenga mancha alguna, para que nada lo afecte. Pero cuando el hombre desobedeció, cuando el ser humano desobedeció, automáticamente hubo ese rompimiento entre la comunión entre Dios y el hombre, porque ya ahora el ser humano estaba manchado, ya no podía estar cerca del santo. Entonces esto es muy interesante. Entonces ahora el Señor quiere que nosotros seamos un pueblo consagrado para Él, un pueblo que sea santo en toda su manera de vivir. Amén. Gloria al Señor. Volvemos a Efesios, versículo 5. Encontramos un segundo propósito. Dice, en amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí encontramos otro propósito: ser adoptados hijos de Dios, poder tener derecho a la herencia eterna. O sea, el segundo propósito es que haya un pueblo que tenga acceso, que tenga el derecho de tener la herencia eterna. Si nosotros leemos Juan 1:12, ¿no? Juan 1:11 y 1:12 dice que a los suyos vino, vamos a leer aquí, ¿no? Y los suyos no lo aceptaron, no lo recibieron. Pero ahí está la gran promesa, ¿no? La gran promesa. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Claro, en el principio, toda la humanidad estaba hecha a imagen y semejanza, ¿no? En principio Adán y Eva tenían este derecho, pero la desobediencia, la caída, ¿no? La caída genera un problema ahí espiritual, pero ahora nosotros en Cristo Jesús, por eso cuando volvemos a Efesios, dice, por medio, adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo. Y eso de acuerdo a la voluntad del mismo Dios, a la voluntad del mismo Dios, ¿no? O sea, no es por nuestra decisión. Nosotros no decidimos ser hijos de Dios, es el Señor. Pues el texto dice, empieza diciendo en amor. Fue por su amor. Por su amor vino y dio su vida por nosotros.
Eso dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, tenemos ahora nosotros, ¿no? El Señor ha hecho que nosotros tengamos el derecho de acceder a la vida eterna. ¿Pero por qué? Porque hemos sido adoptados como sus hijos. Ahora usted puede decir, pero ¿por qué adoptados? ¿Por qué no éramos hijos? Si nosotros vamos a Efesios 2, ¿no? Nosotros vamos a Efesios 2, ahí nos da a conocer una verdad muy importante. Efesios 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, 2 y 3, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué éramos? Hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, esa era nuestra condición. Esa era nuestra condición, hijo de desobediencia, hijo de ira. Pero cuando hemos venido a Cristo, hemos sido adoptados. O sea, a partir de ahí, nosotros hemos asumido el derecho de ser hijos de Dios y poder experimentar todos los derechos que se tienen como hijos de Dios, ¿no? Por eso dice en 1 Juan 3:2, dice lo siguiente. 1 Juan 3:2 dice lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios. 1 Juan 3:2. Primero el versículo 1, mejor, para entenderlo más bonito. Ahí están los hermanos, son hábiles. Hasta ahí, dice, mirad cuál amor, 3:1, 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la herencia eterna. ¿Por qué? Porque ahora hemos sido adoptados como hijos de Dios. Este es otro de los propósitos del plan de Dios, que su pueblo pueda tener derecho a acceder a la herencia eterna. Amén. Gloria al Señor. Y eso lo reafirma. Si nosotros leemos el versículo 14, estamos volviendo a Efesios, volvamos a Efesios. Si nosotros leemos el versículo 14, 1:14, hablando sobre el Espíritu Santo, de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cómo podemos nosotros tener la seguridad de que verdaderamente vamos a disfrutar de esa herencia eterna? Porque tenemos como garantía, la palabra arras es garantía, porque tenemos como garantía la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es maravilloso. Acá, justamente en esta versión que tengo acá, dice: el Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Qué tremendo. Un pueblo, decía un primer propósito, un pueblo consagrado para Dios, un pueblo que puede tener acceso a la herencia eterna. Amén. Gloria al Señor. Ahora, 3, vamos a volver a Efesios 1. Ahora,
Lo tercero que encontramos aquí. Lo tercero que encontramos aquí. 1:6. Efesios 1:6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él. Amado. ¿Para qué cosa? Para alabanza. Un pueblo alegre, gozoso, que alaba a su Señor, que glorifique el nombre del Señor. No un pueblo amado, renegado, enemistados, peleados, mirándose con mala cara, torciéndose la boca. No, un pueblo alegre para alabanza, ¿no? Para gozarse. Si nosotros vemos, por ejemplo, el fruto del Espíritu Santo, ¿qué encontramos en el fruto del Espíritu Santo? Amor, es alegría. Gozo, alegría. Paz, tiene parte de alegría. ¿Qué más es eso? Paciencia, ¿no? Benignidad, bondad, ¿no? Mansedumbre, fe, dominio propio. Todo tiene que ver con la alegría. ¿Ah? Y cuando vemos, por ejemplo, ser lleno del Espíritu Santo, no te embriagues con vino, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y de qué habla más abajo? Cantando himnos, cánticos espirituales, alabanza. Un pueblo que alaba al Señor, que se goza. ¿Ah? Es interesante. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué alabamos al Señor? Dice aquí en la versión que tengo acá, alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Tenemos motivo por cual alabar al Señor. Ahora, no solamente lo alabamos cuando venimos aquí y cantamos aquí junto con nuestros hermanos que cantan bonito, con gorriones cantando, no solamente estar aquí nomás. Podemos alabarlo en casa, ¿no? En el trabajo, ¿no? Estar gozosos en el Señor, alegres. Hemos sido hechos un pueblo que alabe al Señor. ¿Motivos tenemos? Muchísimos. Aquí dice, por ejemplo, el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Hemos sido hechos libres, hemos sido perdonados de nuestros pecados, ¿no? Entonces hay motivo por la cual alabar al Señor. Además, según Hebreos capítulo 13, vamos a ver. Versículo 13:15, perdón, me he olvidado el texto. 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de ¿qué cosa? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y dice, ofrezcamos siempre, ¿no? Cuando usted sienta tristeza, cuando usted sienta alegría, cuando usted sienta preocupación, alabe al Señor. Alabe al Señor. Si volvemos a Efesios para leer el texto que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, en Efesios 5:18 al 20. Mira lo que dice. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes de irse lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con qué? Con salmos, con himnos
y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De manera sencilla y una frase corta, hemos sido escogidos para ser un pueblo que alabe el nombre del Señor, un pueblo que se goce con su Señor y en su Señor.